Buenas tardes, les damos la bienvenida a la presentación de las obras que está publicando el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México en su Biblioteca Constitucional. Ya llevamos más de medio centenar de publicaciones con el fin de cumplir con el acuerdo que los tres poderes de la Unión hicieron para la celebración del centenario de nuestra Constitución. Esto es, en primer lugar, recordar a los personajes que pues, dieron a nuestro país la Constitución más avanzada de su tiempo y una de las más longevas del mundo, que va a cumplir su centenario. Y en segundo término, todo igual de importante ciertamente, difundir el contenido de la Constitución que nos rige. Y en tercer lugar, reflexionar sobre los mecanismos para que los postulados contenidos en ella pues, se cumplan. Estamos realmente en una tarde de lujo, con dos ilustres intelectuales mexicanos que son pues, expertos en estos temas, el doctor José Gamas Torruco, constitucionalista, especialista en el federalismo e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y fundador del Museo de las Constituciones, y el doctor José Goldenberg, pues él es sociólogo, es colega porque tenemos la maestría en estudios latinoamericanos los dos, y bueno, doctor en ciencia política por la UNAM. Él es catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra universidad, fue presidente del IFE y pues se ha dedicado a estudiar justamente el tema de la democracia, la construcción de la democracia en nuestro país. Vamos a pedirle su intervención en primer término al doctor José Gamas Torruco, porque entre los libros que hemos publicado, las novedades editoriales, son tres obras. Una que yo estoy segura que no hay ninguna persona, por joven que esté aquí con nosotros, que no lo haya, espero, leído, pero si no, por lo menos escuchado sobre él, que es la obra que tituló don Andrés Molina Enríquez, Los grandes problemas nacionales. Obra publicada en 1909 con la idea de mostrar que la estructura del país era una estructura endeble por la mala distribución que había de la tierra, de la propiedad. Por otra parte, también estamos presentando la obra de Manuel Aguirre Berlanga, uno de los hombres más cercanos de Carranza, coahuilense también, quien fue constituyente muy breve tiempo porque pues a él le tocó nada más la defensa de las credenciales de los renovadores, los que habían pues servido en la 26 legislatura, que fue la que aceptó la renuncia de Madero, y que permanecieron en el constituyente gracias a que Carranza intercedió por ellos, señalando que él mismo les había pedido que permanecieran en el Congreso para obstaculizar de ahí lo que hacía el usurpador. Después fue pues, su secretario de Gobernación y lo acompañó hasta sus últimos momentos, cuando fue
pues muerto en Tlaxcalaltongo. Es más, después todavía fue a dar a prisión porque se le acusó por los aguaprietistas de no haber cuidado bien a su jefe. Y él refiere en esta obra que va a presentar el doctor Gamas Torruco, pues toda la significación que tuvo que Carranza fuera el único gobernador que desconociera a Huerta, esta farsa que había tenido lugar en el Senado con Lascurá en 45 minutos para que llegara a Huerta, etcétera, y que encabezó el movimiento constitucionalista. Entonces habla de todo el proceso de la revolución constitucionalista y finalmente el doctor Gamas Torruco nos va a hacer sus comentarios sobre otra obra fundamental que es el de la génesis de los artículos 27 y 123 del ingeniero Pastor Rué, que fue el artífice justamente de estos artículos, sobre todo del 27, y están ligados porque pues Manuel Aguirre Berlanga, el propio Pastor Rué, le pide que haga el borrador, pero era tan largo que pues lo tiene que rehacer Pastor Rué. Y bueno, es magnífica toda la descripción de cómo se van a gestar estos dos artículos que fueron los que dieron a la Constitución su carácter único en ese momento al acuñar los derechos sociales por vez primera en un texto constitucional. La Constitución de Weimar lo hará 2 años después, en 1919. Sin más, escuchamos al doctor José Gamas Torruco. Por favor, Pepe. Muchas gracias, Patricia. ¿Se escucha bien? No sé, es un poco difícil ver cómo se pueden tratar 5 libros en una sola sesión y además con el tiempo limitado. Quisiera yo simplemente pues hacer un esbozo general de cada uno de ellos, pero quizás en atención al doctor Waldenberg me gustaría comenzar por hacer un comentario sobre su libro, porque es una obra que considero notable en función de que está destacando algo que no se está mencionando sobre la Constitución de 17. Y esto tiene que ver con algunas de las referencias que a continuación voy a comentar con ustedes. Pero la realidad de las cosas es que la Constitución de 17 contiene algo más que los derechos sociales, algo más que la nueva función del Estado, algo más que el nacionalismo económico. La Constitución de 17 contiene un verdadero esquema democrático que poco se está comentando. La Constitución de 17 se funda básicamente, como toda la Constitución, en el proyecto del primer jefe, en el proyecto de Venustiano Carranza, pero en el proyecto de Venustiano Carranza, y lo señalará el doctor Waldenberg, es un proyecto liberal, es un proyecto que tiene sus fuentes en la Constitución de 57. De hecho, nuestra Constitución se intitula Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reforma la Constitución del 5 de febrero de 1857. Se contienen por la Constitución un conjunto de garantías individuales, muchas de ellas han sido mejoradas por el primer jefe y pasan a la Constitución. Se reestructuran los 3 poderes, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, y pues sobre estos aspectos nos platicará el autor, pero sí quería yo destacar que no quisiera yo dejar estos comentarios para el último, sino comenzar con ellos, porque sí considero que esa obra que se reedita
es una obra muy importante señalando estos aspectos. La Constitución de 1917 contiene más que los derechos sociales, contiene desde luego pues toda una estructura de derechos humanos, el juicio de amparo que se reconoce ya la garantía de legalidad, en fin, tiene una riqueza enorme la Constitución y mucho pues son esas instituciones democráticas. Bueno, pues yo comenzaría con un orden quizá cronológico, pero no tanto. Hay una excepción y esa excepción la voy a hacer precisamente con la obra de don Andrés Molina Enríquez. Comenzando por Aguirre Berlanga. Manuel Aguirre Berlanga, como ya lo expresó la doctora Galeana, era una persona muy cercana al primer jefe. Y el propósito de la obra, él lo señala desde el comienzo, es el analizar el origen legal de la revolución constitucionalista. Y sobre esta base también tiene un aspecto interesantísimo, y es que él trata de los acontecimientos ocurridos entre el 18 de febrero que se recibe, hablamos de 1913, el 18 de febrero que se recibe el telegrama de Victoriano Huerta y el 26 de marzo que se firma el Plan de Guadalupe. El Plan de Guadalupe que, como ustedes saben, pues da origen a la revolución, es el punto de partida de la revolución constitucionalista. Un plan esencialmente político. Y luego hace alusión, desde luego, Aguirre Berlanga a los posteriores documentos que completan este Plan de Guadalupe, fundamentalmente el del 12 de diciembre de 1914, que expide el primer jefe en Veracruz y en donde él ya anuncia que se van a tomar una serie de medidas, así que se logra el triunfo final de la revolución, para atacar ya de fondo las deficiencias que presenta la nación, la organización de la nación. Y yo también haría referencia al otro documento que es el del 12 de diciembre de 1914, donde específicamente Carranza dice que en virtud de que hay leyes que requieren un fundamento muchísimo mayor que no tiene la Constitución de 57, va a convocar a un Congreso Constituyente para que realice precisamente esas reformas, con el propósito de que todo el sistema legal esté debidamente sustentado en la Constitución. La obra de Aguirre Berlanga, pues, es una obra fundamental en el sentido de que trata a fondo todo el análisis de estos acontecimientos que se producen a raíz de la rebelión que se convierte en una revolución, y él también señala eso, la verdadera revolución, que es la constitucionalista. Seguidamente me referiría yo a otra cosa que sí quiero destacar de Aguirre Berlanga, es que en la legislación preconstitucional, o sea, una vez que se establece Carranza en Veracruz, se empiezan ya a expedir una serie de leyes fundamentalmente para atacar los dos problemas básicos que presenta la nación, el problema agrario y el problema obrero. Y Aguirre Berlanga, que ocupó en todo este mare magnum de acontecimientos la gubernatura provisional del estado de Jalisco, expide una ley notable, porque es una ley que contiene
casi todos los elementos que después vamos a encontrar en el artículo 123, el derecho de huelga, la protección del trabajador, el salario mínimo, el horario de trabajo, la protección de las mujeres y de los niños, etcétera. Entonces digo, Aguirre Berlanga es definitivamente una figura importantísima si se quiere analizar los fundamentos legales, constitucionales de la revolución. La obra de Aguirre Berlanga es indispensable. Pasaría yo a la consideración, digamos, ya está el Congreso convocado, el Congreso se reúne en Querétaro, y me referiría yo al segundo libro, que es el de Ramírez Álvarez y el de Garrido del Toral, donde ya nos narra cómo llegan los constituyentes a Querétaro, cuál es el estado de la ciudad de Querétaro, la descripción, una estampa de lo que era Querétaro en esa época y cómo Querétaro recibe a los diputados constituyentes y cómo los acoge fundamentalmente en dos recintos, en el Colegio de Bellas Artes y después en el Teatro Iturbide, hoy Teatro de la República. Esta obra nos ambienta mucho en cómo se llega y cómo se actúa por parte de los diputados constituyentes. Desde luego, la obra de Pastor Rué es una obra fundamental. Y lo que ocurrió fue esto. Precisamente el proyecto de Venustiano Carranza era muy parco, tanto en el aspecto agrario como en el aspecto obrero. En el aspecto obrero, prácticamente lo que hizo el primer jefe fue reproducir el artículo correspondiente de la Constitución de 57, que era un artículo totalmente liberal. Y recordemos que en la Constitución de 57 hubo un intento de 3 diputados, del Castillo, de Castillo Velasco, de Olvera y de Arriaga, que intentaron inscribir derechos sociales, pero que por un prurito constitucional se dijo que eso no era materia constitucional, sino era materia de la legislación ordinaria. Y ya nunca se legisló sobre esas materias, como ellos querían. Pero el hecho fue que cuando se presenta el proyecto, en lo que hace al artículo referido al trabajo, que es el artículo 5, prácticamente se reproduce por el primer jefe el artículo de la Constitución de 57. Y es aquí donde el Congreso Constituyente tiene una fuerte discusión. Se hace famoso por un debate en que Lizardi dice que si se le van a incluir garantías sociales y se va a hacer toda una relación de los derechos obreros en el capítulo de garantías individuales, le va a quedar como unas pistolas a un Santo Cristo. Y después el diputado von Fersen de Coahuila le replica y le dice que no importa y que si es necesario ponerle cananas al Cristo, pues hay que hacerlo, si eso es en beneficio de la clase obrera. Es una cuestión anecdótica, pero que nos revela el choque que hubo en las ideologías, precisamente en la de los renovadores, que eran todos ellos de corte totalmente liberal, y los revolucionarios que pues ya tenían la visión de que iban a incluir en la Constitución lo que fuese de necesidad para cambiar la fisonomía y para cambiar el fondo de la nación. Y así fue como se encomienda en las discusiones que no se ponen de acuerdo ya en el modo, se le encomienda a Pastor Rué
diputado por Puebla, que había sido y seguía actuando como miembro del gabinete del gobierno provisional de Carranza, y Pastor Rué entonces se encarga de negociar. Eso no lo van a encontrar ustedes en el diario de los debates del Congreso Constituyente. Se encarga de negociar con los diputados fuera, en los ratos pocos que podían tener los diputados fuera del recinto, ya digamos en las horas de descanso, negocia con ellos y se presenta un proyecto que finalmente todavía es adicionado por el diputado Mújica, que era presidente de la Comisión de la Constitución, de la Comisión de Constitución, y se encuentra ya pues el artículo 123, que es el que conocemos. Y un proceso semejante, no creo que valga la pena volver a repetirlo, se utiliza en relación del artículo 27 constitucional, también por Pastor Rué. Pastor Rué comienza con el proyecto del primer jefe, continúa con la discusión en el Congreso y después ya habla de cómo fue elaborando el artículo o el proyecto final de los dos artículos, del 27 y del 123. Y les decía yo que no quiero ceñirme o no puedo ceñirme a una cronología exacta, porque ahora lo venimos siguiendo, pero la razón es la participación de Andrés Molina Enríquez, cuya obra también tenemos aquí para comentar con ustedes. La obra de Molina Enríquez se escribe en 1909, o sea, ya un poco antes de estos acontecimientos. No es el primero que analiza el problema agrario. Repito, ya se había planteado algo en el constituyente de 57, pero no tuvo resultado. Y no olvidemos la obra de Huistano Luis Orozco, que se refiere también al problema agrario y que se publicó en 1895. Pero Molina Enríquez analiza todo el problema agrario de México y lo interesante es que ve los dos aspectos. Primer aspecto es el de los latifundios, o sea, las enormes propiedades de tierra. Y el segundo aspecto es el despojo que por aplicación de las leyes de reforma desafortunada que eliminó para privar a la Iglesia de sus bienes raíces, declaró que las comunidades, o sea, las personas jurídicas, no podían tener propiedad raíz, y esto afecta a las comunidades indígenas que son motivo del abuso y son motivo del despojo. Él ve los dos problemas. Esto es muy importante porque después hay una confusión. Incluso el primer jefe señaló los problemas, nada más que, por cierto, fue muy parco al establecer el asunto agrario. Él dijo que el artículo 27, que contenía la garantía de propiedad, o sea, la propiedad es inviolable, pero solamente puede afectarse por causa de utilidad pública y mediante indemnización, era suficiente para los repartos agrarios. En el Congreso Constituyente se le dijo, no, no es suficiente. Tenemos que atacar estos problemas, y allí viene la influencia de Molina Enríquez. En la obra que había escrito unos años antes,
y en la obra en que él analiza históricamente, sociológicamente, desde todos puntos de vista, analiza el problema de la tierra. Él dice que la concentración de tierra es una amortización, es el concentrar la riqueza. Ya en el constituyente de 17 por allí, Arriaga había dicho que la propiedad en realidad se justifica por la producción. Esto es pues lo que se refiere a la obra de Molina Enríquez, y desde luego pues va íntimamente ligada a la actividad que desarrolla Pastor Rué, y el mismo Pastor Rué reconoce la influencia que tuvo en las declaraciones, fundamentalmente en la propiedad de la nación sobre el suelo y sobre el subsuelo, en la necesidad de atacar el problema agrario en sus dos facetas, la restitución a las comunidades indígenas, pero también la división de la tierra, y finalmente pues el papel nuevo que va a desarrollar el Estado en función de una vocación social y una necesidad de que se encamine siempre al bien común. Creo que esos son los comentarios que muy rápidamente puedo hacerles sobre estas obras y la importancia que tiene cada una de ellas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al doctor José Gámez Torruco. Yo nada más quisiera hacer una acotación, porque el tema de las leyes de reforma y el despojo de las propiedades indígenas ha sido un caballito de batalla que han repetido pues diversos autores, pero creo que es importante ver las últimas investigaciones que se han hecho sobre el tema, para ver que la ley Lerdo, por ejemplo, pues nunca estuvo en vigor, porque resulta que cuando la emite en junio de 1856, pues estaba en proceso la Constitución, y he aquí que la Constitución se jura y después viene el golpe de Estado de Comonfort, pero además hay que decir que a la ley Lerdo le quitan en el constituyente el artículo 8º que evitaba el reparto de los ejidos. Sin embargo, repito, la Constitución de 57 pues no se va a poder cumplir sino muy poco a poco hasta el triunfo de la República, porque si ninguna Constitución se había cumplido antes, ustedes imaginen si se iba a cumplir en medio de la guerra y con la intervención francesa y el imperio. Y el tema fue que Porfirio Díaz fijó pues que ese era el problema y no la ley deslindadora de terrenos baldíos, que fue lo que hizo que se formaran los grandes latifundios durante la dictadura. Lo que sí es muy importante reconocer que Molina Enríquez señaló es que no cumplieron su objetivo las leyes de reforma en este sentido, que significaba hacer propietarios a los indígenas, cosa que evidentemente pues no se dio. Un tema, como muy bien dijo el doctor José Gámez Torruco, que es central pues para cualquier historia política de cualquier país, es el tema de la democracia. Y bueno, pues ¿quién mejor que el autor de la obra, el doctor José Woldenberg, que estudia el concepto de democracia en la Constitución de 57 y de 17? Porque aquí podría yo comentar como provocación que Carranza se salió con la suya en cuanto a que se estableciera el veto presidencial en la Constitución de 17 y que no se estableciera un régimen
unicameral de preeminencia del legislativo, como en 57, y esto era su principal preocupación. Por eso, pues, si lo rebasaron en los temas sociales, esto lo aceptó finalmente como quedó en la Constitución. Pero pues vamos a oír al doctor José Woldenberg en este tema que es ciertamente fundamental. Por favor. Muchas gracias, muy buenas tardes. En primerísimo lugar, quiero agradecer a la doctora Patricia Galeana y al INERM que hayan precisamente reeditado esta obra que apareció originalmente en un libro colectivo en 1993, que fue coordinado por José Joaquín Blanco y un servidor y que apareció en el Fondo de Cultura Económica. Yo me acerqué al INERM, específicamente a la doctora, precisamente porque se van a cumplir 100 años de la Constitución y creí que valía la pena volverlo a poner en circulación y pues de manera muy generosa e incluso de manera muy acelerada apareció el texto. Yo estaba convencido que iba a aparecer hasta el próximo año, que es cuando se cumplen los 100 años. Así que mi agradecimiento es público y es doble. También me da muchísimo gusto compartir esta mesa con el doctor José Gamas Torruco y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. ¿En qué consiste este pequeño libro? De lo que se trata es de hacer una comparación entre la Constitución de 1857 y la de 1917 en relación a su concepción sobre la democracia. Ustedes lo saben, lo acabamos de escuchar, el proyecto que envía el primer jefe Venustiano Carranza al constituyente es un proyecto que lo que pretende es poner al día la Constitución del 57. Esa es la pretensión del primer jefe. Pero la mecánica, el desarrollo del Congreso Constituyente, a lo largo de los días, irán apareciendo una serie de temas que simple y sencillamente no estaban contemplados en el horizonte de Venustiano Carranza. Y todos ustedes saben, porque esto es muy conocido, que todo el tema de los derechos sociales realmente fue una inyección que no provino de la pluma de Carranza, sino de los constitucionalistas del 17. Vale la pena señalar, bueno, ya que lo planteaba la doctora Galeana, vale la pena señalar que incluso en algún momento breve pero intenso del Congreso, hubo quien planteó que el régimen de gobierno debería ser parlamentario. La verdad es que no lo plantearon con demasiado énfasis, ellos mismos tenían una serie de resquemores, pero incluso eso eso se ventiló, porque no se discutió mucho, en el Congreso del 17. Pero ¿qué es lo que intenta rescatar este pequeño libro? Las argumentaciones de los diferentes temas en 56-57 y en 16-17. ¿Por qué? En el Congreso Constituyente del 17, todos los revolucionarios se dicen a sí mismos liberales. Incluso utilizan ambos términos prácticamente como sinónimos. Ser liberal era ser revolucionario era ser liberal. Pero conforme uno va leyendo el diario de debates de ese Congreso, se da cuenta que hay por lo menos dos vertientes del liberalismo. Uno que yo llamaría puro, al que le preocupan sobremanera lo que ellos llamarían garantías individuales, las libertades de las personas, que deberían ser, digamos, blindadas para que el Estado y sus instituciones no las invadieran, y los que también yo llamaría liberales sociales, que colocan sobre la mesa de la discusión los temas a los que ya se ha hecho alusión. Por ejemplo, el tema de la tierra, el tema de los derechos laborales, pero esta pulsión no está presente solamente en los temas específicamente sociales. Yo había pensado cómo presentar este texto y lo que quiero hacer ante ustedes es solamente como una especie de aperitivo para ver si se les antoja entrar al libro con un tema en específico, que es el tema de la educación. Porque desde mi punto de vista, en 1857
ganan en este terreno los liberales puros. Y en 1917 los que pierden en 57 son los que van a salir triunfantes. Es decir, los que yo en este caso, en el caso de la educación, llamaría los liberales ilustrados. Los que no quieren solamente la libertad de enseñanza, sino quieren que el Estado vigile y supervise la orientación de la educación. Hasta ahí me podría yo quedar. Ya digamos, creo que he presentado el núcleo de esta discusión, pero lo que me gustaría es que escucharan ustedes los argumentos de los constituyentes, tanto del 57 como del 17, porque creo que no solamente son elocuentes, sino que de vez en vez los volvemos a escuchar, y vale la pena, creo yo, pues ver el origen y el desarrollo de estas discusiones. Por ejemplo, en la iniciativa que manda Venustiano Carranza, en relación a la educación, esto era lo que decía: habrá plena libertad de enseñanza, pero será laica, la que se dé en los establecimientos oficiales de educación, y gratuita la enseñanza primaria, superior y elemental que se imparte en los mismos establecimientos. Esto era lo que decía la iniciativa que recibieron los constituyentes. ¿Qué hay de novedoso? Pues hay que oír lo que decía la de 1857, que era lo siguiente: la enseñanza es libre, la ley determinará qué profesiones necesitan título para su ejercicio y con qué requisitos se debe expedir. Es decir, lo nuevo que establece Carranza son dos criterios: el laicismo, es decir, no solamente tiene que ser libre, sino tiene que ser laica, y gratuita la educación que imparta el Estado. Esas son las dos grandes novedades en su proyecto. Pero a un buen número de constitucionalistas esto le pareció poco. Antes de llegar al Congreso del 17, permítanme volver, digamos, 60 años antes, al Congreso del 57, para ver cómo se resolvió lo que les acabo de leer. Es decir, esa definición tan escueta, y que lo que trata de garantizar es la libertad, que incluía incluso la libertad para que las iglesias pudieran desarrollar pues, los proyectos educativos que quisieran. En aquel entonces el constituyente Luis Fernando Soto, luego de ponderar la importancia de la libertad de enseñanza, que decía él, garantía para el desarrollo de la inteligencia y de la dinámica que desencadenaría, dice lo siguiente: muchas municipalidades que tienen fondos suficientes abrirán cátedras para la educación de sus jóvenes. Muchos hombres impulsados por el amor que profesan a la ciencia abrirán cátedras para instruir por sí mismos o por medio de otros a los jóvenes gratuitamente. De sus virtudes civilizatorias planteó que los siguientes términos por los que los liberales no podían coartar la libertad de la Iglesia a impartir educación. Esto es lo que dijo: si concedemos la libertad de enseñanza, se nos dirá, ese partido, se refiere al partido de la Iglesia, se apodera de ella como de una espada para esgrimirla contra la democracia, corromperá la inteligencia de los jóvenes, haciéndoles enemigos de las instituciones de su país. Dice, de esto se nos va a acusar. Y replicó: señores, yo no temo la luz, quiero la discusión libre, franca, espontánea, a pesar de todos los sofismas, de todas las maquinaciones de los apóstoles del oscurantismo. El gobierno debe determinar los autores para la enseñanza y eso me basta. Si tiranía pasada procuró cegar las fuentes de la Ilustración, a nosotros nos toca decretar la libertad de enseñanza. A eso Blas Valcárcel le dijo: yo sí temo a la libertad de enseñanza porque éste puede abrir la puerta al abuso y a la charlatanería, y por ello plantea la vigilancia en materia educativa por parte del gobierno. Creo incluso que quien mejor lo sintetizó esta tensión fue Guillermo Prieto en el Congreso del siglo XIX. Dijo que por algún tiempo lo alucinó la idea de la vigilancia del Estado,
como necesaria para arrancar al clero el monopolio de la instrucción pública y corregir el abuso de la hipocresía y de su inmoralidad. Pero una reflexión más detenida lo hizo comprender que había incompatibilidad entre las dos ideas, que querer libertad de enseñanza y vigilancia del gobierno es querer luz y tinieblas, es ir en pos de lo imposible y pretender establecer una vigía para la inteligencia y tener miedo a la libertad. ¿Por qué está redactado así? Bueno, porque yo saco estas alocuciones, estas intervenciones de la crónica del constituyente de Francisco Zarco. Entonces es la redacción de Zarco que recupera las intervenciones. Pero es claro cómo en 1857 la idea de que el gobierno no puede imponerle taxativas a la iglesia para ejercer su libertad de educación gana, y gana con creces, 69 votos a favor por 15 en contra. En 17, digo yo, por fortuna, se entendió que la educación tiene una cualidad, es decir, que la educación no es solamente un campo para la expresión de la libertad, sino para la recreación y conocimiento de los avances científicos. Y en ese sentido, no es cierto que todas las ideologías, todos los agrupamientos tengan el derecho a educar, porque la educación no es, mejor dicho, solo la continuación de los valores, los principios y las supercherías que existen en los diferentes hogares. La escuela de alguna manera también es un momento de ruptura con muchas de esas, digamos, consejas que corren por la sociedad y por los hogares sin ninguna base en la ciencia. Entonces, para 1917, el péndulo se había movido precisamente en otra dirección, y vale la pena, antes de que yo les lea algunas intervenciones, señalar cómo quedó el artículo 3º en la versión original de la Constitución de 1917. Este ya es un poco más largo, acuérdense que el de 57 y el del proyecto de Carranza eran realmente unas cuantas líneas. Decía así: la enseñanza es libre, pero será laica la que se dé en los establecimientos oficiales de educación, lo mismo que la enseñanza primaria, elemental y superior que se imparta en los establecimientos particulares. Es decir, ahí también tiene que ser laica. Ninguna corporación religiosa ni ministro de ningún culto podrá establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria. Las escuelas primarias particulares solo podrán establecerse sujetándose a la vigilancia oficial. En los establecimientos oficiales se impartirá gratuitamente la enseñanza primaria. Es decir, se entiende a la escuela como una fuente, un espacio para la ilustración. Y en ese sentido hay un viraje muy importante. Vean cómo lo fraseó Pallavicini. Dice, él estaba en contra de la injerencia, digamos, del gobierno. Dice, si vamos a conservar en el título primero de la Constitución las garantías individuales o si vamos a derogarlas. No solamente hay que desfanatizar a México, hay también que cuidar en no fanatizarlo de otro modo. Su propuesta era la siguiente: aceptar la iniciativa de Carranza y agregarle que la educación en las escuelas particulares debía ser laica. Además, se pronunció en contra de la prohibición de que los miembros de una corporación religiosa pudiera impartir clase. Mújica, que había estado en la comisión dictaminadora y redactora, estuvo de acuerdo en quitar la prohibición que le resultaba injusto a Pallavicini y planteó que la comisión la retiraría, pero refrendó su convicción de que no se le podía entregar al clero los derechos de los hombres. Y esta es su frase: la conciencia del niño, la conciencia inerme de los adolescentes. Bueno, he querido recrear ante ustedes estos dos debates en 57 y en 17 para ver cómo un mismo tema en diferentes momentos, digamos, el péndulo va de un lado hacia el otro. Si ustedes se acercan a este pequeño libro, lo que intenta hacer es, no solo en ese tema,
sino, por ejemplo, en términos del Ejecutivo, en términos del diseño del Legislativo, en términos del diseño del Judicial, en términos de las garantías individuales, qué permanece de 1957 en 17 y qué cambia de 1957 a 1917. Digamos, lo que intenta hacer no es, no será una novedad para los enterados, pero creo que puede ser útil para aquellos que quieran acercarse al tema y quieran en unas cuantas páginas encontrar lo que cambió en 60 años en México, de los liberales del siglo XIX a los autollamados liberales, que yo creo que el calificativo les queda un tanto cuanto estrecho, de 1916-1917. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor José Woldenberg. Ciertamente hay un cambio radical en este aspecto de la educación y también en cuanto al sistema de gobierno, porque el parlamentarismo que preocupaba tanto a Carranza y que pues con las ideas de don Emilio Rabasa, que yo no comparto, quiero decir con todo respeto para don Emilio Rabasa, pero eso de que la Constitución de 57 fue la culpable de que se hiciera la dictadura, bueno, pues entonces quiere decir que no debe haber sanciones porque entonces hay ladrones, entonces si no hay sanciones, pues no habrá ladrones. Entonces, el tema del sistema de gobierno y el concepto de la democracia es un tema debatido, como muy bien dice el doctor José Woldenberg, en el tema de la educación. Porque sí, los liberales puros no se atreven a intervenir porque están coartando la libertad. Sin embargo, pues lo que va a pasar es que después de que se jura la Constitución de 57, pues la jerarquía eclesiástica excomulga a todos los que la han jurado y entonces pues viene la guerra civil, después también la jerarquía eclesiástica apoya a los conservadores, apoya a la intervención francesa y al imperio, y después también apoyará finalmente a la dictadura, tanto a la porfirista como a la huertista. Y pues esto hace ciertamente que los jacobinos, como se llamaban a sí mismos, encabezados por Múgica, en el 17, pues consideren que no puede dejarse esta libertad y que el Estado tiene la obligación de intervenir. En todo, pues están ellos planteando un Estado benefactor, un Estado que intervenga tanto para garantizar los derechos individuales como los sociales, pero que tenga la responsabilidad de que la enseñanza que se dé sea basada en la ciencia y no en un credo religioso, aunque éste sea mayoritario. Yo estoy segura, espero, que les haya despertado a todas y a todos el interés por leer estos temas, porque ciertamente el que una ciudadanía sea informada, pues es una manera de fortalecerse y de fortalecer un régimen de derecho y un sistema democrático. Creo que nos vamos a tener que retirar porque a lo mejor hay otra presentación, pero les agradecemos en primer lugar al doctor José Gámez Torruco y al doctor José Woldenberg que hayan estado esta tarde aquí y a todos ustedes, y les invitamos a que lean los libros que se han comentado. Muy buenas tardes y gracias por su asistencia.